La chispa prohibida. Dicen que un solo segundo puede cambiarlo todo. El mío llegó cuando sentí su mano rozando la mía bajo la mesa, como si fuera un accidente. Mentiría si dijera que no lo había soñado. Pero cuando Samuel levantó la mirada y la sostuvo, supe que ya no había marcha atrás. Durante años fuimos inseparables, los amigos que todo el mundo conocía en el instituto. Nadie cuestionaba nuestras tardes interminables jugando al baloncesto, ni las noches en que nos quedábamos hablando hasta que salía el sol. Siempre creí que eso era lo máximo que podíamos tener. Pero ahora, ese contacto mínimo encendía algo que no sabía cómo apagar. Intenté apartar la mano, hacer como que no sentía nada, pero era inútil. Mi pecho se encogía cada vez que me miraba con esa expresión que mezclaba curiosidad y algo más peligroso. La adrenalina me recorría el cuerpo como un veneno dulce, y odiaba que mi voz temblara cuando él me hablaba. ¿Te pasa algo conmigo?, preguntó en un susurro, como si temiera romper un cristal invisible entre nosotros. No supe qué responder. Una parte de mí gritaba que me alejara, que esto podía destruir todo lo que éramos. La otra me suplicaba que dejara de mentir, que admitiera que cada segundo con él era una batalla que siempre terminaba perdiendo. Los días siguientes fueron un caos silencioso. Me esforzaba por comportarme como siempre, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, notaba que él también lo sentía. Lo supe cuando, después de entrenar, se quedó solo conmigo en el vestuario. El silencio nos aplastó mientras fingíamos que buscábamos algo en las mochilas. Samuel respiró hondo. Sus manos temblaban un poco. Yo quería huir, pero mis piernas no obedecían. No pienso seguir haciendo como que no pasa nada, dijo, con la voz más firme que le había escuchado nunca. Mi garganta se cerró. No podía sostenerle la mirada. Si decía lo que llevaba semanas quemándome, perdería al único que siempre estuvo conmigo. Pero callar empezaba a doler más que confesar. No sé qué quieres que diga, susurré, odiando la debilidad de mis palabras. La verdad, contestó. Dio un paso hacia mí, y entonces comprendí que no estaba dispuesto a dejarme escapar. Me quedé sin aire cuando su mano rozó mi brazo. Era un gesto simple, pero sentí que todo mi cuerpo se tensaba como un hilo a punto de romperse. Lo miré, y fue como si toda mi resistencia se desmoronara. No sé en qué momento cambió todo, admití, por fin. Pero ya no puedo ignorarlo. La confesión salió más rota de lo que imaginé. Cerré los ojos, esperando que se burlara o que se alejara. Durante un segundo eterno, no dijo nada. Cuando volví a mirar, sus ojos estaban cargados de algo que me paralizó. Yo tampoco puedo, susurró. Ese momento debería haber sido un alivio, pero sentí un miedo frío que me caló hasta los huesos. Porque admitirlo era cruzar una línea que no tendría regreso. Porque fuera de aquel vestuario nos esperaba un mundo que no iba a entenderlo. Samuel bajó la mirada y respiró despacio. Si quieres que paremos, lo haré, dijo. Pero necesito saber si sientes lo mismo. Era tan injusto que me pidiera elegir entre la calma y el fuego. Y aún así, la respuesta ya estaba escrita en mi pecho. Lo siento, dije con voz quebrada. Siento esto más de lo que debería. Un silencio espeso cayó sobre nosotros. Quise pensar que todo terminaría allí, que podríamos volver a ser los de antes. Pero cuando Samuel alzó la mano y me rozó la mejilla, supe que no lo permitiría. Que tampoco yo quería. El beso fue tan rápido que apenas comprendí qué ocurría. Una explosión de vértigo me hizo cerrar los ojos. Sentí el temblor de su respiración y el calor de su boca. Y cuando nos separamos, lo supe con una certeza devastadora, todo había cambiado. Di un paso atrás, asustado por la magnitud de lo que acabábamos de hacer. Él me miró con el pecho agitado. No quiero fingir más, dijo con voz ronca. No podemos, respondí. Si alguien se entera, ¿y qué? ¿Interrumpió? ¿Vamos a pasar el resto de la vida escondidos? Quise responder que sí, que prefería cualquier cosa antes que perderlo. Pero las palabras no salían. El miedo me estrangulaba. Pensé en mi hermano, en mi padre, en todos los que nos señalarían. Y comprendí que el verdadero peligro no era que nos descubrieran, sino que nunca tuviéramos el valor de vivir como éramos. Samuel me sujetó la mano con fuerza. Yo no sabía qué hacer con toda esa urgencia que me quemaba por dentro. Dime que no te arrepientes, pidió, con un hilo de voz. Lo miré, con el corazón desbocado. No me arrepiento, admití. Pero tengo miedo. Yo también, dijo. Y aún así, prefiero esto que seguir mintiendo. Cerré los ojos, dejando que su presencia me envolviera. Porque en ese instante, supe que no importaba cuánto costara. El precio de callar sería mucho más alto que cualquier consecuencia. El lunes amanecí con una presión en el pecho que no se iba ni aunque respirara hondo. Mientras me vestía, repasaba mentalmente cada gesto que tenía que controlar, no mirarlo demasiado. No quedarme atrás cuando camináramos juntos, no rozarle la mano sin querer. Parecía una lista absurda, pero necesitaba algo que me hiciera sentir que todavía podía fingir normalidad.
Cuando llegué al instituto, supe que no estaba preparado. Apenas crucé el umbral, me asaltó esa sensación de que todo el mundo sabía. Como si cada mirada fuera un juicio silencioso. Tal vez eran imaginaciones mías, pero no podía librarme de esa ansiedad que me comprimía el estómago. Samuel estaba en la entrada, con su mochila colgando de un hombro. Me dedicó una sonrisa pequeña, casi tímida, que me hizo un nudo en la garganta. Quise corresponderle, pero algo dentro de mí se contrajo, y solo asentí con la cabeza antes de pasar de largo. Todo el día fue un esfuerzo constante por parecer indiferente. En clase, notaba su mirada buscándome. Cuando alzaba la vista, nuestros ojos se encontraban por un segundo que se sentía eterno. Pero yo apartaba la vista como si me quemara. Me odiaba por eso. Me odiaba más porque sabía que le dolía. A la hora del almuerzo, me senté con el mismo grupo de siempre. Entre bromas y risas, notaba un silencio subterráneo que no sabía si estaba solo en mi cabeza. Cada vez que Samuel hablaba desde otra mesa, mi corazón se aceleraba. Y cada vez que lo ignoraba, sentía que traicionaba algo demasiado importante para ponerle nombre. Por la tarde, durante el entrenamiento, la tensión alcanzó un punto que me dejó exhausto. Cada pase, cada jugada, era un recordatorio de todo lo que estaba en riesgo si alguien descubriese la verdad. Aún así, no podía dejar de buscarlo con la mirada. Cuando el entrenador nos dejó salir, me quedé sentado en el banco, sin fuerzas para moverme. Vi que Samuel se acercaba y contuve el aliento. ¿Puedes quedarte un momento?, preguntó. Tragué saliva. Me costó reunir el valor para asentir. Cuando el último compañero salió, el silencio se volvió tan denso que pensé que me aplastaría. No podemos seguir así, dijo él, con voz baja. No contesté. Me miraba con una mezcla de rabia y tristeza que me resultaba insoportable. Si vamos a fingir que no pasó nada, al menos dímelo a la cara, insistió. No es tan fácil, murmuré. ¿Qué es lo que te asusta tanto? No supe cómo explicarle que no solo temía al instituto. Que también temía volver a casa y enfrentarme a mi hermano, a mi padre. Temía que el poco respeto que creía tener se desmoronara. Que me miraran con esa lástima disfrazada de desprecio. Todo, susurré finalmente. Me asusta todo. Samuel se pasó la mano por el pelo con un gesto tenso. A mí también, dijo. Pero esto lo que siento. No puedo enterrarlo. Me acerqué un paso. Por un segundo, creí que iba a abrazarme. Lo deseaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Pero me quedé quieto, con los brazos pegados al cuerpo, prisionero de mis propios miedos. ¿Y si nos descubren?, pregunté, casi sin voz. Entonces nos descubrirán, respondió. Pero yo prefiero que me señalen antes que seguir mintiendo. Me mordí el labio. Mi cuerpo quería acercarme. Mi mente me gritaba que no. Que todavía podía dar media vuelta y fingir que todo era una fantasía. Que no era más que un malentendido. No puedo, dije. No ahora. Sus ojos se apagaron un poco. Asintió despacio, como si ya hubiera esperado esa respuesta. ¿Entonces, qué somos?, preguntó con un hilo de voz. No lo sé. Yo sí lo sé, murmuró. Pero no pienso obligarte a nada. Se alejó, y el frío que dejó su ausencia me heló la piel. Me quedé allí, solo, escuchando cómo mi respiración se rompía en el silencio. Esa noche, en mi cuarto, me llegó un mensaje: si algún día dejas de tener miedo, aquí estaré. Apagué el móvil con las manos temblando. El corazón me dolía tanto que pensé que se me rompería. A veces uno cree que ya no puede sentirse más solo. Yo pensaba que había tocado fondo el día que decidí apartarme de Samuel. Pero descubrí que siempre se puede caer un poco más. La invitación a la fiesta de Laura me llegó por pura cortesía. No planeaba ir. No tenía ánimo de ver a todo el mundo celebrando mientras yo apenas podía sostenerme en pie. Pero esa tarde, cuando me quedé en casa escuchando el silencio, comprendí que cualquier distracción sería mejor que estar encerrado con mi propia culpa. Llegué temprano, antes de que la música empezara a retumbar. Me quedé en un rincón, fingiendo que revisaba el móvil. Cada vez que se abría la puerta, el corazón me daba un vuelco. Parte de mí deseaba que Samuel no apareciera. Otra parte, mucho más cobarde, necesitaba verlo. Saber que seguía ahí. Pasó casi una hora antes de que lo viera entrar. No venía solo. Un chico de su clase caminaba a su lado, sonriendo con complicidad. Noté un frío que me recorrió la espalda. Intenté convencerme de que no significaba nada, de que Samuel tenía derecho a hablar con quien quisiera. Pero en el fondo supe que algo iba mal. Me obligué a mirar hacia otro lado. Me uní a un grupo que comentaba un partido de fútbol, asentí sin escuchar nada. Aún así, mis ojos volvían a buscarlo una y otra vez, como si tuvieran vida propia. Cuando al fin lo encontré, estaba en la terraza. La puerta estaba entreabierta, y desde mi ángulo apenas podía verlos. Solo distinguía sus siluetas recortadas por la luz de la calle. Hablaban muy cerca, demasiado. Mi respiración se hizo corta.
Quise apartarme antes de que sucediera, pero mis piernas se negaron a moverse. Y entonces ocurrió. Samuel se inclinó. Sus labios rozaron los de aquel chico en un gesto que no fue largo ni apasionado. Fue un beso sencillo, contenido, como si solo quisieran confirmar algo. Pero para mí fue un puñal que me atravesó el pecho. No me quedé a mirar más. Salí de la casa sin despedirme de nadie. El aire de la calle era tan frío que me ardían los pulmones. Caminé sin rumbo, con las imágenes repitiéndose en mi cabeza como un castigo. Cada paso que daba sentía que algo dentro de mí se desgarraba un poco más. Intenté convencerme de que no tenía derecho a reprocharle nada. Yo había sido quien le dio la espalda. Yo era el cobarde que prefería esconderse. Pero el dolor no entendía de razones. Solo dolía, con una crudeza que me dejó sin aliento. Cuando llegué a casa, mi hermano estaba en el sofá, viendo un programa de esos que nadie escucha. Al verme, arqueó una ceja. ¿Qué pasa contigo?, preguntó con su tono habitual de fastidio. Nada, respondí, forzando una calma que no sentía. ¿Y ese drama?, insistió, mirándome de reojo. Déjalo, ¿vale? Subí a mi habitación sin esperar respuesta. Cerré la puerta y me dejé caer sobre la cama. Solo entonces me permití romperme. Lloré en silencio, con el cuerpo encogido, tratando de contener un temblor que no se calmaba. Nunca imaginé que se podía sentir tanto vacío por alguien. El móvil vibró sobre la mesilla. Lo miré con un presentimiento oscuro. Era un mensaje de Samuel. No es lo que parece. Me mordí el labio hasta hacerme daño. Otro mensaje llegó enseguida. Necesitaba saber si esto era real. Quise gritarle que claro que era real. Que todo lo que sentía me estaba desbordando. Pero no contesté. Si respondía, todo empezaría de nuevo. Y yo no sabía si podría soportarlo. Pasaron minutos, o tal vez horas. La pantalla del móvil se encendía una y otra vez. Perdóname. Por favor, dime algo. Cerré los ojos con fuerza. Recordé su voz, la forma en que me miraba cuando creía que nadie más veía. Todo eso que habíamos compartido, todo lo que ninguno se atrevió a nombrar. Y ahora, en esa terraza, él lo había entregado a otro. Aunque solo fuera por un segundo, aunque solo hubiera sido un intento desesperado de olvidarme. El dolor se mezcló con rabia. Una rabia que no sabía contra quién dirigir. ¿Contra él, por no esperarme? ¿Contra mí, por no tener valor de quedarme a su lado? Tal vez era más fácil enfadarse que reconocer que lo estaba perdiendo por culpa de mis miedos. Apagué el móvil y lo escondí bajo la almohada. Me prometí que no volvería a contestarle. Que no iba a permitir que su confusión siguiera destrozándome. Pero en el fondo supe que estaba mintiendo. Porque aunque quisiera borrarlo de mi vida, él ya era parte de todo lo que era. La mañana siguiente fue una tortura anticipada. Desperté con los párpados pesados, la garganta seca de tanto contener lo que no podía decir. El reflejo en el espejo me devolvió una versión de mí mismo que apenas reconocía, alguien cansado. Alguien que se estaba rompiendo por dentro. Al entrar al instituto, comprendí que el silencio podía ser más cruel que cualquier insulto. Nadie decía nada claro, pero notaba miradas que se apartaban en cuanto yo alzaba la cabeza. Como si todos compartieran un secreto que a mí me negaban. Me pregunté si alguien había visto a Samuel en la terraza, si el rumor ya corría de boca en boca. Cuando llegué a mi taquilla, el mundo se me vino abajo. Sobre la chapa, escrito con un rotulador negro que aún estaba húmedo, se leía una sola palabra, maricón. Tardé un segundo en entender que iba dirigido a mí. Otro segundo en notar que se me cerraba la garganta. Apreté las manos hasta que los nudillos me dolieron. Sentí que el corazón se desbocaba, buscando un sitio donde esconderse. A mis espaldas, unas risas ahogadas. No me giré. Si les mostraba mi cara, ganarían. Si me veían temblar, todo sería peor. Inspiré con dificultad, pero el aire no me cabía en el pecho. Un zumbido empezó a crecer en mis oídos, como si todo el ruido del pasillo se mezclara con el latido furioso de mi corazón. Quise arrancar esa palabra con las uñas, borrarla hasta que no quedara ni rastro. Pero supe que no importaba. Que aunque limpiara la pintura, nada cambiaría la forma en que me miraban. Una mano se apoyó en mi hombro. Por un segundo pensé que sería alguno de los que reían. Pero supe quién era antes de girarme. Samuel estaba allí. Su voz sonó tan baja que casi no la escuché. «Vámonos de aquí», dijo. Me negué a mirarlo. No podía soportar su compasión, su tristeza, su culpa. «No necesito tu lástima», respondí, con un hilo de voz. «No es lástima», insistió. «Es que no pienso dejarte solo. Tú ya hiciste tu elección», escupí, incapaz de contener la amargura. «Vete con él». Samuel dio un paso atrás, como si mis palabras fueran un golpe. Alrededor, el silencio se hizo más denso. Ya nadie fingía que no escuchaba. Sabían que algo estaba pasando entre nosotros. «¿Qué más da?», murmuró él. «Si al final todos lo saben. Si todos nos juzgan igual».
No me pongas en tu sitio, le solté. Yo no he hecho nada. Sus ojos brillaron con algo que no supe identificar. ¿Dolor? ¿Rabia? ¿Desesperación? Tal vez un poco de todo. ¿De verdad crees que no? Preguntó con voz temblorosa. Fingir que no sentías nada fue lo peor que podías hacerme. Quise replicar, pero me faltó el valor. Porque en el fondo sabía que tenía razón. Que yo había elegido el silencio, el miedo, y que él solo había buscado consuelo donde pudo. Aunque me destrozara admitirlo. De pronto, su voz subió un tono, firme, cargada de algo parecido a orgullo. Estoy harto de esconderme. Si quieren señalarnos, que lo hagan. Pero yo no voy a avergonzarme más. Un murmullo recorrió el pasillo. Noté que varios se detenían a mirar. Mi respiración se volvió un jadeo ansioso. Quise salir corriendo. Desaparecer. No ser nunca más el centro de esas miradas. Samuel me miró con una calma que me desarmó. Como si acabara de tomar una decisión irreversible. ¿Vas a quedarte ahí, fingiendo que no eres tú? Preguntó. ¿O vas a decir algo? ¿Qué quieres que diga? Susurré. La verdad. No puedo, admití. No ahora. Su silencio fue más devastador que cualquier grito. Asintió con un gesto cansado. Entonces, supongo que esto es todo, dijo. Se dio media vuelta. Cada paso que se alejaba sentí que arrancaba un pedazo de mí. Pero no fui capaz de detenerlo. Cuando el pasillo volvió a llenarse de conversaciones y risas, me di cuenta de que ya nada sería igual. Ni aunque lo negara. Ni aunque borrara aquella palabra de mi taquilla. Ese día no fui a clase. Me escondí en el baño más alejado, con la espalda apoyada en la puerta cerrada. Durante horas, repasé cada gesto, cada silencio, cada cobardía. Y comprendí que al final había conseguido justo lo que más temía, perderlo. Al volver a casa, mi padre me esperaba en la cocina. Su mirada era una mezcla de desconcierto y desilusión. ¿Qué está pasando contigo? Preguntó sin rodeos. Me quedé mudo. Tenía la garganta tan seca que no podía emitir un sonido. He oído cosas, continuó. ¿Es verdad? El corazón me latió tan fuerte que creí que me iba a desmayar. Bajé la mirada. No tenía fuerzas para mentir. No sé qué decirte, susurré. Pues ya estás tardando, respondió con frialdad. Porque aquí no toleraremos esas cosas. Me mordí la lengua hasta notar el sabor metálico de la sangre. No contesté. No porque no supiera qué sentía, sino porque ya no me quedaban excusas para justificarme. Cuando subí a mi cuarto, supe que no habría vuelta atrás. Que aunque mañana todo se calmara, nada volvería a ser como antes. Aquella noche dormí con la puerta cerrada con llave. No por seguridad, sino porque no soportaba la idea de que mi padre entrara y me obligara a mirarlo a los ojos. Cada sonido de la casa me crispaba los nervios. Cada paso en el pasillo me recordaba que todo se había roto de una forma que ya no podía reparar. Cuando amaneció, tuve la certeza de que no podía seguir igual. Pasé media hora sentado en el borde de la cama, con el móvil en la mano, sin atreverme a encenderlo. Sabía que Samuel habría escrito. Sabía que mis compañeros seguirían hablando. Y, aún así, no podía quedarme callado para siempre. Encendí la pantalla. Había 5 mensajes suyos, enviados durante la madrugada. Solo quería saber si estás bien. Lo siento. No sé qué hacer. Dime algo. No quiero perderte. El último me hizo cerrar los ojos con un temblor en el pecho. Porque ya lo había perdido. Porque yo mismo lo había empujado lejos. Y porque aún así, su voz seguía siendo el único lugar donde sentía un poco de paz. El camino al instituto fue un suplicio. Cada paso me pesaba. Cada pensamiento me repetía que hoy sería igual o peor que ayer. Que la gente seguiría mirando, cuchicheando. Que tal vez nadie volvería a tratarme como antes. Nada más entrar, supe que no me había equivocado. Algunos se apartaban al cruzarse conmigo, como si mi presencia los incomodara. Otros sonreían con esa mueca de burla que quema más que un insulto directo. No levanté la mirada. Me limité a caminar, deseando que el suelo se abriera bajo mis pies. En el pasillo principal, vi a Samuel. Estaba apoyado contra una pared, con la mirada clavada en el suelo. Al notar mi presencia, alzó la vista. Durante un instante, ninguno de los dos supo qué hacer. Luego empezó a caminar hacia mí. Se detuvo a 1 metro. No hizo amago de tocarme. Solo respiró hondo, como si llevara horas preparándose para ese momento. Tenía que verte, dijo al fin. No contesté. El silencio era más soportable que cualquier palabra. Sé que he cometido errores, continuó, que lo de aquella noche fue una traición. Pero lo hice porque estaba cansado de sentir que era invisible para ti. Sus palabras me atravesaron. Cerré los ojos, intentando que el temblor de mis manos no fuera tan evidente. No eras invisible, susurré. Solo tenía miedo. Yo también, admitió. Pero ya no quiero vivir así. Ya no me importa si me señalan, si me insultan. Lo que no quiero es seguir fingiendo que no significas nada.
Las palabras se quedaron suspendidas entre nosotros. Cada una era un paso hacia un lugar del que no podría volver. Mi padre me dijo que no lo toleraría, murmuré. Lo sé. Mi hermano ni siquiera me habla. Lo sé, repitió. Y aún así, aquí estoy. Levanté la mirada. Su expresión no era de lástima, ni de reproche. Era una determinación que me desarmó. ¿Y ahora qué? Pregunté, con la voz rota. Ahora vivimos, dijo. Aunque nos cueste. Aunque duela. Quise responder algo, pero un nudo me cerró la garganta. Me odiaba por no ser tan valiente como él. Por no poder gritarle al mundo que sí, que lo quería. Pero al mismo tiempo, comprendí que seguir negándolo solo iba a destruirme más. Me acerqué un paso. Noté cómo contenía la respiración. Mi mano tembló cuando la levanté y la apoyé sobre su brazo. Fue un gesto pequeño, pero se sintió como un salto al vacío. No sé si puedo hacerlo, admití. Pero tampoco quiero seguir huyendo. Samuel sonrió apenas. Fue una sonrisa triste, pero real. No tienes que saberlo todo hoy, respondió. Solo prométeme que no volverás a esconderte de mí. Asentí, sintiendo un alivio extraño. Como si, por primera vez en semanas, el peso en el pecho se aligerara un poco. El timbre del cambio de clase rompió el momento. Algunos se quedaron mirándonos con descaro. Otros fingieron no ver. No importaba. Porque yo tampoco quería seguir siendo invisible. Si quieres, podemos irnos de aquí, propuso. ¿A dónde? A cualquier sitio donde no tengamos que fingir. Inspiré hondo. Durante un segundo, recordé todas las veces que había soñado con largarme. Todas las veces que imaginé empezar de cero en otro lugar. Pero comprendí que no hacía falta huir del mundo entero. Solo dejar de huir de mí mismo. Vamos, dije. Salimos por la puerta principal sin mirar atrás. En el patio, noté como algunas voces se alzaban. Algunos reían, otros cuchicheaban. No me detuve. Caminé al lado de Samuel, sintiendo su cercanía como un recordatorio de que, aunque todo ardiera a nuestro alrededor, no estaba solo. Al llegar a la calle, me giré hacia él. Por un instante, quise disculparme por cada silencio, cada rechazo, cada momento en que le di la espalda. Pero no hizo falta. Sus ojos me decían que lo entendía todo. Esto no va a ser fácil, murmuré. Lo sé, respondió. Pero vale la pena. Quizá no era el final feliz que imaginé cuando éramos niños. Quizá ni siquiera era un final. Pero mientras él me miraba, comprendí que el miedo ya no tenía tanto poder. Que por fin estaba dispuesto a pagar el precio de ser yo mismo. Y esa certeza, aunque pequeña, fue suficiente.